Entonces, de estos versículos viene el título, cumple tu ministerio. El llamado de Moisés y el llamado de Jeremías y el llamado nuestro. Hermanos, porque nosotros también somos llamados a servir a Dios y desde el principio creo que Dios nos creó con propósito. Creo que Dios, hermanos, en nosotros pensó que pudiésemos servirle, ¿verdad? Y hemos llegado ahora a Cristo y hemos llegado a la Biblia y hemos entendido que nosotros no somos accidente, no somos casualidad, no somos producto de la evolución de lo que nosotros somos resultado de la creación de Dios. Dios nos creó y nosotros puso propósitos. Así que si algo bueno podemos hacer en la vida es cumplir ese propósito, hacer la voluntad de Dios, ponernos al servicio de Él, porque Él es el que llama. Entonces, en primera instancia, hermanos, en la Biblia, de Éxodo capítulo 1 a Éxodo capítulo 5, leemos cuál era la situación del pueblo de Israel. Vemos que el pueblo que vivió en la tierra de Gosén, los hermanos de José y Jacob su padre, que prosperaron cuando José era el virrey de Egipto, y ya se habían reencontrado todos, ahora están viviendo ahí muy bien, pero el tiempo transcurrió y entonces las circunstancias cambiaron, porque la familia de Jacob, los hijos de Jacob crecieron mucho, y entonces el faraón tuvo miedo, porque eran fuertes, trabajadores, prosperaban, y siempre ha pasado así con el pueblo de Israel, donde quiera que esté en el mundo y donde quiera que en cualquier siglo de la historia, así pasa. Faraón tuvo miedo y entonces cambió las condiciones. Cuando era una oferta de trabajo, la creación del ladrillo, se volvió como en un castigo, porque dijo, bueno, hazme tantos ladrillos, los más que puedas y yo te pago, dice la tradición oral. Pero resultó que cuando los hebreos dijeron, sí, pues vamos a hacer 1000, todos los que podamos, llegaron con los ladrillos, le dijeron, pues me das los ladrillos y no te pago. Y me vas a seguir haciendo más ladrillos. Las condiciones en esos momentos cambiaron y ahí es donde empezó, hermanos, la esclavitud del pueblo hebreo. Esta esclavitud puede ser muy seguramente un periodo de 280 años, porque Dios le dijo a Abraham que sus descendientes serían esclavos en Egipto. Y desde que Dios le dijo a Abraham esto, empezó a contar el tiempo. Así se hicieron los 400 años de esclavitud en Egipto. Por eso, hermanos, este periodo de este faraón que no conocía a José y que desconoció al pueblo hebreo de todo lo bueno que habían hecho, ahora los hizo sus esclavos. Les puso cargas pesadas de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Así que ellos, ¿qué hacen? Con mucha sabiduría, claman a Dios por su libertad. Claman a Dios por esta situación. Ahora, dos cosas que estaban ahí presentes en esta esclavitud y que Dios, que es más sabio que todos, sabía. Número 1, la opresión del faraón representaba esta esclavitud, pero el hecho que el pueblo hebreo, el pueblo de Dios, viviera en Egipto implicaba otra esclavitud, es decir, la del pecado. Porque a lo mejor el pueblo hebreo no se había percatado y no se había notado dónde vivía y con quién estaba y qué pasaba. Pero ellos sí sentían el dolor y la carga del trabajo, etcétera, etcétera. Así que su clamor era por esa liberación. Pero Dios no solamente pensó en liberarnos de la opresión de Faraón, sino en liberarnos del poder del pecado. La intención de Dios desde el principio para hacer libre a su pueblo venía en esto. Por eso Jesús, hermanos, dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y esa salvación, esa libertad que ha llegado hasta nosotros es la que Dios siempre ha querido darle a la humanidad. Es la que Dios le ha querido dar a su pueblo. El pueblo hebreo está preocupado por su situación, pero Dios está pensando más allá de lo que ellos pensaban. Amén. Entonces, bueno, pues dice la Biblia que el faraón, para frenar el crecimiento poblacional de los hebreos, empezó a matar a los niños y no a las niñas. Y no sé de qué manera era posible, pero había una idea de que vendría alguien a liberar al pueblo hebreo. Pero recuerden esto, hermanos, era un niño, se sabía que era niño, no que era niña. Entonces, en base a esto es que
los niños son matados desde que nacen, como sucedió después en otras ocasiones. ¿Se recuerdan? Igual cuando Jesús nació, Herodes empezó a perseguir a los niños para matar a los varones, porque habría de venir el Salvador. Entonces nace Moisés, hermanos, y Moisés, ¿verdad? Recuerdan su historia, cómo para salvarle la vida lo ponen en un canastillo y va ahí en el río Jordán, y hay muchas cuestiones, muchas ideas en relación con este suceso, pero lo esencial son los hechos. Que su hermana Miriam lo observaba a ver qué iba a suceder con su hermanito, porque los hebreos tenían algo muy claro, eran pro vida, como decimos hoy. O sea, si la vida se extiende lo más que se pueda, eso es como debe de ser, ¿ok? No eutanasia, sino prolongar la vida, no la muerte, no traer muerte, sino prolongar la vida, y eso, por eso ellos se arriesgan y lanzan al bebé, que dice la Biblia que era hermoso, que era bueno, que era bien, o sea, estaba hermoso el bebé, había algo especial en el bebé. Pues llega a las manos de Bitia, así se llamaba la hija de Faraón, y Bitia lo adopta como su propio hijo. Y Bitia, ¿verdad? Cuando sabe que necesita ser amamantado, pues allí llega Miriam, y Miriam, que desde pequeña tenía también un don de profeta. Miriam se le consideró en la escritura, la hermana de Moisés y Aarón, profeta de Dios. Ella le dice, tengo una mujer que puede amamantar al bebé, y era su mamá Jocabed. Así que pues le llevan su bebé de regreso, y obviamente supieron guardarlo, pero la hija de Faraón, que se llamaba Bitia, lo cría, ¿verdad? O sea, se lo da toda su infancia a Jocabed, su madre, y luego ya se viene al palacio como el hijo de la hija de Faraón. Moisés, hermanos, crece, pero mantiene dentro de él un sentir en relación con el pueblo hebreo, que es su pueblo. Y a pesar de que él había crecido en el palacio de Faraón, pues con todas las riquezas de Faraón, toda la atención que merecía, seguramente tendría conocimientos matemáticos, etc. Pero dice la Biblia que en una ocasión, cuando un egipcio maltrata a un hebreo, él sale a la defensa, y eso ya empieza a ser una señal de su ministerio. Empieza a salir una señal del llamado que Dios tiene preparado para él. Él no lo sabía, pero él actúa, y entonces mata al egipcio y lo oculta, ¿verdad? Porque, dicho sea de paso, uno de los problemas que tuvo el pueblo hebreo fue acostumbrarse a vivir en las tinieblas. Dicho sea de paso ahora para nosotros, hermanos, nosotros salimos de Egipto, es decir, salimos del mundo. Estamos en este país, pero no le pertenecemos al mundo, no somos de este mundo. Amén, hermanos. Y como el pueblo hebreo, no tenemos que acostumbrarnos a las cosas de este mundo, ¿ok? Tenemos que estar aparte, separados, estamos santificados, somos distintos del mundo y no podemos acostumbrarnos a este mundo, ¿ok? No tenemos que ser parte de este mundo. Pero, hermanos, ellos estaban accediendo a todo ese tipo como Moisés ocultó, y así vivía el pueblo. Por eso fue relativamente este proceso de esclavitud, porque estaba adaptándose a las tinieblas y no a la luz. Y eso le pasa a Moisés, y Moisés lo oculta hasta que otra vez dos hebreos pelean y Moisés quiere abogar. Entonces dice, me matarás como mataste al Egipto. Cuando Moisés se da cuenta que ya se supo, dice que emprende la vida. A los 40 años de edad, Moisés sale de Egipto y escapa a la tierra de Madián, donde conoce a su esposa Séfora, y donde se casa, conoce a su suegro Yetro, y vive 40 años como pastor de ovejas, hasta que Dios lo llama ahora a una misión específica, en la zarza. Ve la zarza, y las zarzas son arbustos que no tienen mucha rama, mucha hoja, pero que sobreviven en el desierto. Pero no le llamó la atención que la zarza se quemase a causa de la temperatura, sino lo que le llama la atención a Moisés es la visión que no se consume, arde y no se apaga. Moisés se acerca, y entonces ahí Dios, ¿verdad?, empieza a hablar con él a través del ángel, ¿verdad?, el ángel de Jehová, que le da el decreto y le dice, yo soy
el Eterno, tu Dios, y empieza a hablarle, ¿verdad? ¿Cuál es el llamado de Dios para Moisés? Entonces, estos versículos son de interpretación complicada, porque hay que ir discerniendo palabra por palabra desde el texto hebreo. Dios le revela su nombre de yo seré el que seré. Porque, hermanos, el texto en hebreo está presentando la forma en futuro. Los traductores usaron la forma presente, yo soy el que soy, que es la más común que siempre hemos escuchado, el gran yo soy. Pero el texto hebreo Yed, Asher Yed, quiere decir yo seré el que estaré. Yo seré el que me mostraré, seré el que seré. Me mostraré como tendré que mostrarme. Y Dios mismo luego dice, seré misericordioso con él, misericordioso. Y así Él se mostrará. Así que Dios le dice, ven porque te envía el Eterno. Hashem, cuando decimos Hashem, es por el nombre sagrado hebreo que no se pronuncia, pero siempre el pueblo judío dijo Hashem, quiere decir el nombre en la lectura de la Biblia. Él te envía y dile a Faraón todo esto. Y Dios le da señales, le da la señal de la lepra, la señal de la serpiente, la señal de las aguas, para que hable con el pueblo hebreo y le muestre que Dios está con él. Y estas señales, ¿verdad? Son señales acerca de precisamente la liberación. Pero no solo la liberación de la esclavitud egipcia, sino la liberación del pecado, hermano, la liberación de las potestades, la liberación de las tinieblas. Porque la mano leprosa es una muestra del pecado. El pecado es como la lepra, que Dios la iba a curar. Y la serpiente que se hace un palo que se hace una serpiente y regresa a hacer un palo seco. Que Dios haría esto con Egipto, pero que Dios haría esto con el pecado. ¿Y cómo lo haría? El antídoto de la serpiente. Recuerden que Jesús dijo, el Hijo del Hombre será levantado como la serpiente fue levantada, ¿verdad? Porque aún así, en medio del dolor, tendría la salvación. Y Jesús, dice Isaías 53, llevó sobre sí nuestro pecado. Por eso a Jesús en el Antiguo Testamento se le llamó el leproso. El leproso porque él llevaba nuestra maldad sobre sí, ¿sí? Nuestra culpabilidad, y por sus heridas nosotros fuimos salvos, fuimos sanados, fuimos curados, por sus llagas fuimos curados. Vean, ¿verdad? Todo lo que Dios le está mostrando a Moisés, las señales, ¿verdad? Y la serpiente como el Hijo del Hombre se levantó en la cruz para salvarnos. Amén. Y finalmente, ¿cómo nos sanaría? Bueno, pues entonces, hermanos amados, este es el llamado de Moisés. Moisés se autodescalifica cuando Dios le dice, ven, dice, no, soy tartamudo, soy niño. En hebreo se dice Nahar. Nahar es niño, pero no quiere decir niño, quiere decir siervo, quiere decir subordinado. O sea, Moisés decía, no soy gran cosa como para que esté yo delante de Donald Trump y decirle, Donald Trump, detente, no toques México, ¿verdad? No te atrevas. ¿Quién soy yo para estar allí? Bueno, ese caso era el de Moisés, pero Dios le dijo, no digas soy niño, no creas eso, yo soy el que te envía, dijo el Señor. Así que va con el respaldo divino, hermanos, va con las señales y Moisés cumple su ministerio. Un aplauso para Dios, hermanos, un aplauso para el Señor. Aleluya. Bueno, si quieren saber más de esta historia, lean Éxodo del 1 al 5. Ahora, vamos con nuestra segunda historia. Amén. Nuestra segunda historia de hoy es Jeremías. ¿Ok? Y el libro de Jeremías, capítulo 1, comienza hablándonos acerca del llamado de Jeremías. Pero es muy especial el libro, porque el libro, hermanos, le habla a Jeremías y le dice, desde el vientre te escogí, te di por profeta a las naciones. Así como Moisés, desde que era bebé, ya tenía las señales y las muestras del propósito de Dios, ahora Jeremías también, por eso estos dos pasajes se conectan. Esa es la relación de estas dos porciones de la Biblia, en que habla del llamado y cómo Dios desde el principio los escogió. La elección de Dios, hermanos, es simplemente que Él te eligió desde el principio, desde que fuiste formado, ¿verdad? Eso es lo que muchas veces se interpreta como la predestinación.
La predestinación solo es la elección de Dios. Entonces, si hablamos de que nosotros fuimos predestinados, hablamos, hermanos, de que nosotros solo fuimos elegidos por Dios. Dios nos eligió desde que nos creó, desde que empezamos, venimos a este mundo para ser sus hijos. Amén. A otros no los eligió. ¿Ok? A unos sí los eligió, a otros no los eligió. ¿De acuerdo? Y así es en toda la historia de la Biblia. A Jacob amé, a Esaú no lo amé. A ellos los llamé, a ellos no los llamé. Amén. Así que Dios determina y decide por su sola voluntad a quién elige. Dios eligió al pueblo hebreo cuando era un pueblo pequeño, sin fuerza, insignificante. No lo tomó como el más grande pueblo para que fuese suyo, sino lo amó cuando era lo más vil y menospreciado. Ese es el mensaje del Evangelio, que nosotros éramos igual, no éramos los mejores, los más santos, no, lo más vil y menospreciado. A eso eligió Dios para cumplir su voluntad. Amén. Jeremías, hermanos, es hijo de un sacerdote. Jeremías es hijo del sacerdote Hilcías. Así que Jeremías conocía el asunto del tabernáculo. Pero el profeta Jeremías nació cuando el reino de Israel estaba partido en dos. Y casi al final, 40 años antes de que llegara Babilonia a conquistar la tierra de Judea o Judá, la tribu de Judá, Jeremías estaba profetizando. Entonces, hermanos, Dios llama a Jeremías para ser profeta. Y un profeta es un portavoz de la palabra de Dios. ¿Sí? Un profeta no necesariamente o exclusivamente tiene que tener visiones o revelaciones o hablarnos del futuro. Un profeta de Dios simplemente trae la voluntad de Dios. Y puede referirse a un asunto pasado, presente o futuro. No importa. ¿Verdad? Sino que es alguien que trae la voluntad de Dios, un portavoz de la palabra de Dios. Ahora, que Dios da dones, que Dios hace llamados, sí, que puede ser algo más específico, sí, cierto. Pero no todos son así. Así que, bueno, en el caso de Jeremías, Dios le da una profecía que él predica 40 años, hermanos. Jeremías profetiza 40 años. ¿Qué profetiza Jeremías? Bueno, primero, como todo profeta, el arrepentimiento del pecado del pueblo de Israel. A la casa de Israel, sepan, hermanos, en la Biblia, sepan, hermanos, en el Antiguo Testamento, en los libros de los profetas, a las tribus que se van cautivas se les llama después gentiles. ¿Por qué? Porque perdieron la identidad. Porque tener identidad es ser pueblo de Dios. Y al pueblo de Dios se le llamaba siempre Israel. Pero ellos que se fueron cautivos, se fueron con sus amantes, se fueron en pos de Asiria y de los otros pueblos, ellos dijeron casi aquí estamos, vengan y conquístenos. Qué romántico, ¿verdad? Aquí estoy para que me conquistes. Y así pasó. Asiria y Babilonia vieron a los pueblos que estaban ya entregaditos, así facilito, ¿verdad? Si vengan y conquístenos. Eso estaban deseando las tribus de Israel. Pero cuando se mezclaron con ellos, ya no tuvieron identidad. Así que perdieron identidad. Y por eso Dios dice: te llamé por profeta a las naciones, es decir, a los gentiles, es decir, a que primeramente aquellos que fueron pueblo y ahora ya no son pueblo. Perdieron la identidad. Dios ya no los reconoce, ni por la escritura se conoce. Pero sucedía algo, que la tribu de Judá permanecía con identidad más tiempo. Tenía que ser así. Dios se los había anticipado por Jacob, cuando le dijo: el cetro de Judá permanecerá hasta la venida de Silón. ¿Qué quería decir? Que el reinado de Judá y la tribu de Judá tendría identidad hasta que llegara el Mesías. Así sucedió. Pero estos también se fueron cautivos a Babilonia y luego regresó un remanente. ¿Van bien? ¿Van conmigo, hermanos? Jeremías, 40 años antes, les dice: arrepiéntanse porque viene juicio de Dios. Y hermanos, miren, para mí, finalmente puedo decirles que Jeremías fue un hombre fiel a la palabra que Dios le dio. Jeremías no vio multitudes, Jeremías no vio cantidades de conversos,
no vio cantidades de gente arrepentida. Jeremías no estuvo en las mejores plataformas, ni se rodeó con los reyes, y fue aquí y allá. Con esa profecía no se le aplaudió y dijo que profeta de Dios que me ha dicho que yo voy a hacer bien. No, Jeremías al contrario, fue perseguido, encerrado en la cárcel, su vida siempre estuvo en peligro, fue rechazado, pero fue fiel a la palabra de Dios. Y hermanos, Jeremías es uno de los profetas más exitosos de la Biblia, porque el éxito a los ojos de Dios no se mide solo por los números, no se mide solo por la fama, por la popularidad, no se mide con los parámetros del mundo, se mide con los parámetros de Dios, y eso es obediencia. Amén. Obediente a su llamado. Así fue, aunque no viera que toda la gente venía a él, no, él fue fiel a lo que Dios le encargó. Y de eso se trata esto, ¿sí? De que nosotros también cumplamos nuestro ministerio, que nosotros seamos fiel a la palabra que Dios nos ha dado, que seamos fiel obedientes a su mandamiento, aunque el resto del mundo no lo haga, aunque las multitudes no vengan, aunque se amontonen para ir al concierto de aquí, el concierto de fulano y aquel. No, Dios nos encargó esto, que seamos fieles, ¿verdad? Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Eso es, que seamos fieles a la palabra de Dios y cumplamos la tarea que Dios nos ha asignado, y que usemos nuestros recursos, habilidades y lo que tengamos para hacer su voluntad, sea que veamos o sea que no veamos. No importa. El éxito es que tú hiciste lo que Él te pidió. Los resultados, eso Él los hace. Él se encarga de eso. Jeremías fue un testimonio, una evidencia de 40 años antes Dios les dijo, para que no al final dijeran, ay, nos agarró por sorpresa y Dios no nos avisó. ¿Verdad? Ahora digo entre paréntesis, vamos a decir un comentario entre paréntesis, muy del día, de la ocasión. Ahora que Estados Unidos entró a Venezuela, ¿dónde están los profetas? ¿Dónde estuvieron los profetas que anticiparon esto? Miren, nadie supo, nadie sabe, nadie supo. ¿Quién profetizó y le dijo a los venezolanos, oigan hermanos, miren bien esto para acá? No hubo quién, nadie, ni los más reconocidos y populares que oyó voz profética, a los que van a las naciones, nadie dijo nada. A ver qué pasa en el futuro, si son tan profetas como deberían de llamarse profetas a las naciones, reconocimientos internacionales, y no están enterados. Entonces, tenemos que estar atentos. Pensemos, hermanos. Finalmente, nosotros vamos a concluir este mensaje. Dios nos ha llamado para servirnos. Amén. Todos, toda la iglesia, porque la escritura en Hebreos dice que todos nosotros somos ministros, todos oramos, algunos tienen que evangelizar, algunos tienen que hacer otras tareas, pero todos haciendo lo que Dios nos encarga. Seamos fieles, hermanos. Oremos, ¿verdad? Que la iglesia Monte Sión, nosotros y nuestra siguiente generación y la